Dios le bendiga, mis hermanos, y bienvenido a esta clase de discipulado con tu hermano Amos o Brother Bo. Y hermanos, ya hoy nosotros vamos a seguir en el mismo tema donde terminamos en la última clase cuando fuimos hablando y investigando cómo es a nacer de nuevo. Y como este tema es base del Evangelio, hermanos, porque allí es donde nosotros podemos entrar en el reino de Dios. Entonces voy a tomar mucho tiempo, hermanos, no voy a andar mucho rápido en las siguientes clases porque yo quiero que nosotros entendamos muy bien cómo es nacer de nuevo y cómo es estar adentro del reino de Dios como un hijo o una hija de Dios. Hoy, hermano, el título de la clase es Nueva Criatura. Nueva Criatura. Y hermanos, yo quiero iniciar hablando sobre cómo es hacer una nueva criatura a través a leer donde fuimos leyendo en la última clase en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Y yo quiero, hermanos, hoy investigar por un momento la resulta de naciendo de nuevo. ¿Qué pasa? ¿Qué es la resulta? ¿Qué es la consecuencia? ¿Qué sucede cuando una persona nace de nuevo? Y vamos a investigar eso, hermanos. Pero primero voy a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 3, en versículo 7. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 7. La Biblia dice así, hermanos. Aquí encontramos a Jesucristo en medio de la plática con Nicodemo, el fariseo, el hombre estudiado en todas las cosas de los judíos, hablando de la religión. Era un maestro de los maestros en el país. Y entendía todo en la ley de Moisés, en los profetas, pero llegó a Jesucristo con mucha confusión y Cristo empezó a revelar a él el reino de Dios. Y en versículo 7 estamos en medio de la plática que él estaba teniendo con Jesucristo. Cristo le dijo a él, sin nacer de nuevo ni puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo, escuchando esta cosa, hermanos, quedó muy confundido y Cristo empezó a explicarle un poquito, pero no quitó mucho de la confusión de este Nicodemo. Y en versículo 7 vamos a iniciar, hermanos. En versículo 7 encontramos a Jesucristo contestando la confusión de Nicodemo. Dice en versículo 7, no te asombres de que te haya dicho, tiene que nacer de nuevo. No te asombres de que te haya dicho, tiene que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y aquí Jesucristo tratando a ayudar a Nicodemo, él no quería a Nicodemo a quedar en la confusión y tampoco quedar en su cerebro, en su inteligencia. Y Jesucristo le dijo, no te asombres, no te asombres. Y muchas veces, hermanos, cuando vamos escuchando de las cosas de Dios, y que solamente, como Pablo dijo en Corintios, podemos entender el Espíritu por el Espíritu. Y muchas veces nosotros no entendemos muy bien con nuestra inteligencia, con nuestro cerebro, las cosas de Dios y lo que Dios está pidiendo de nosotros a través del Espíritu, porque no estamos llenos del Espíritu Santo, no estamos nacidos de nuevo, entonces no tenemos el Espíritu de Dios y no podemos entender muy bien las cosas del Espíritu. Y a veces cuando nosotros estamos decididos para entender con nuestra inteligencia y nuestra mente antes que nosotros tomamos la decisión a creer en Jesucristo y recibirle y obedecerle. Cuando nosotros ya estamos pues de una mentalidad que si yo no entiendo no puedo creer. Muchas veces nosotros vamos a quedar, hermanos, en la confusión, pero vamos a quedar afuera de la voluntad de Dios y afuera de su reino. Y es por eso Jesucristo le dijo a Nicodemo, mira, no te asombres. Él está diciéndole, mira, no trata de entender tanto. Nada más escúchame.
Y Jesucristo dijo una cosa muy linda: el viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y sabe que, hermanos, a nacer de nuevo quizá sea difícil de explicar al intelecto humano, pero es algo definitivamente siente y experimenta la persona a quien le sucede. Y esta es una verdad, y esto es lo que estaba hablando Jesucristo a Nicodemo, hermanos. Tal vez tú no puedes capturar con su mente en este momento, con su propio entendimiento de un ser humano, pero lo que usted va a realizar es lo que va sintiendo. Cuando uno nace de nuevo, no es tanto una cosa a entender hasta que uno puede explicar hasta lo más profundo lo que ha sucedido a él, pero sí es una cosa que uno siente. Es una cosa que viene encima de otro, por adentro, por afuera, y una persona sabe cuando él ha nacido de nuevo. Hace poco, hermanos, yo estaba con una jovencita en una de las iglesias aquí en Estados Unidos. Tiene 16 años la muchacha. Y yo ya sabía que se había bautizado hace unos meses. Y es muy quieta la muchacha y quedó sentado por mí en un culto por mi lado. Y yo le pregunté a ella: ¿cómo estás? Pues estoy bien. ¿Y cómo va todo con Cristo desde que usted empezó a amar a Cristo? Pues va bien. Y yo le pregunté a ella: ¿qué ha sido diferente desde el día que se bautizó y que se creyó en Jesucristo? ¿Qué ha sido diferente en su vida? Y ella me dijo, pues muy rápido me contestó. Ella me dijo: antes yo no tenía amor por nadie, ahora yo amo a todos. Antes yo no tenía paciencia con ninguno, ahora yo tengo paciencia con todos. Antes yo era así, ahora yo soy así. Antes yo era una persona dura de corazón y no quería a nadie, ahora yo amo a todos. Entonces para mí era muy lindo porque cuando ella explicó lo que sentía, era muy claro a ella lo que había sucedido. No podía explicar con muchos versículos, no podía explicarme muy bien doctrina de nacer de nuevo, pero lo que ella podía decirme con toda confianza es lo que ha sentido después naciendo. Podía decirme lo que ha pasado en su vida y lo que fue producido por su nacimiento de nuevo, hermanos. Y eso es lo que yo quería escuchar de ella. No tanto y si ella había aprendido todo en la Biblia. Lo que yo quería escuchar de ella es lo que había experimentado. Y podía contestarme con fe y valor y con certitud, hermanos. Es muy lindo eso. Y quiero seguir, hermanos. Yo quiero leer en 2 Corintios, en capítulo 5, en versículo 17. Aquí encontramos nuestro hermano Pablo hablando de unos versículos que ya son muy famosos dentro de la iglesia en día de hoy, que explica mucho. Y cuando nosotros nacimos de nuevo, cuando nacimos del Espíritu, hermanos, Pablo escribió en esta forma de lo que sucede. Él dice en versículo 17, capítulo 5, 2 de Corintios, él dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ahora han sido hechas nuevas. Qué lindo esta palabra, hermanos. Pablo entendía por su propia experiencia, hermanos. Él tenía esta palabra saliendo de su corazón, sí por el Espíritu Santo, sí inspirado por el Señor, pero también era su propio entendimiento de lo que había sucedido adentro de él, y él entendía: yo era una persona así, antes yo mataba hermanos y yo perseguía a Jesucristo, antes yo era muy religioso y muy aferrado a la ley y confiado en mi propio fuerza, mi propio carne, pero ahora yo entiendo que yo soy una criatura nueva. Las cosas viejas han pasado y todo es nuevo conmigo. Así es para nacer de nuevo, hermanos. Cuando nacimos de nuevo, somos una criatura nueva.
Sí, ya estamos ocupando el mismo cuerpo que antes, pero por dentro, ahora nosotros somos 100% diferentes. Somos nacidos del Espíritu, somos criaturas nuevas y todo ha sido hecho nuevo, hermanos. Aleluya. Y para mí es muy lindo. En versículo 18, el siguiente versículo, Pablo dice una cosa que me gusta mucho a contestar con ustedes y hablar con ustedes un momento. Dice en versículo 18, y todo esto procede de Dios. Y todo esto procede de Dios. Pablo otra vez está enseñándonos que este gran plan de salvación, este gran plan de nacer de nuevo, este gran plan de nacer por el Espíritu, no fue inventado por el hombre, no fue hecho por el ser humano o su inteligencia. Todo hermano, toda esta cosa procede de Dios. Todo esto procede de Dios. Aleluya. Él ha pensado tanto en nosotros. Él ha querido atenernos, como dice en la última parte del versículo. Mira, ¿quién nos reconcilió con Él mismo? ¿Quién nos reconcilió con Él mismo? Él hizo este plan, procedió de Él para tenernos reconciliado a sí mismo, hermanos. Así es el corazón de Dios por toda la humanidad. El hombre y la mujer más pecador, más pecadora, andando en la cosa más horrible en este momento. Dios tiene un deseo para tenerlos en sus brazos reconciliados, no en su pecado, en el cuerpo del pecado, pero como una criatura nueva que ha nacido de nuevo por la fe en Jesucristo. Qué lindo, hermanos, para entender la grandeza del amor de nuestro Dios, que Él ha fabricado, que Él ha producido un plan tan hermoso, tan completo y tan perfecto para tenernos como hijos otra vez, hermanos. Y hay una cosa que yo quiero comentar con ustedes, hermanos, que yo he hablado mucho en esos días con todos los hermanos y hermanas por todos lados. Es una cosa que Dios está hablando mucho a mi corazón. Es en Hebreos capítulo 10, versículo 5. En el último clase leemos en Hebreos 10, pero vamos a leer en otra parte, hermanos. En capítulo 10, versículo 5, miren lo que dice el autor de Hebreos. Por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Miren lo que dice Cristo. Al entrar Cristo en el mundo, dice. Entonces, cuando Jesucristo entró en este mundo, hermano, está hablando de su nacimiento como un bebé de una virgen, se llama María. Cuando Él entró en este mundo, hermanos, Él entró hablando y fue dicho de Él, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Aquí, hermanos, Cristo introduce a nosotros algo que Dios tenía en su corazón, un deseo. Dios no quería sacrificio, Dios no quería ofrenda. Más lo que Dios quería era un cuerpo preparado en santidad, regresado a Él y entregado a Él, hermanos. Y necesitamos entender, hermanos, cuando Jesucristo vino, entró en este mundo y entró en santidad, entró perfecto. Y Dios, cuando Él le formó y lo puso dentro del vientre de María, lo puso allí en santidad y en perfección. Él entró pues en un mundo lleno de pecado, pero Él era perfecto, sin mancha de pecado, sin defecto, y Él no tenía, hermano, ninguna mancha, ningún toque de lo malo en sí mismo. Él era santo y perfecto. Este era el cuerpo que Él entregó a Jesucristo como un bebé. Y Jesucristo vino, hermanos, con un propósito, a hacer la voluntad de su Padre. Y miren lo que dice en versículo 7, hermanos. Entonces dije, aquí estoy, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad.
Jesucristo, cuando Él vino, hermanos, y nació adentro de este mundo en su santidad, en su perfección, Él no vino para hacer su propia voluntad. Él vino para hacer la voluntad de su Padre, hermanos. Es la confesión de su boca que vemos aquí en versículo 7. Yo he venido para hacer, oh Dios, tu voluntad. Y en lo que Él está diciendo, yo vine para obedecerte en cada punto, en cada mandato, en cada ordenanza. Yo vine para hacer toda tu voluntad y no mío. Y haciendo la voluntad de Dios, hermanos, ¿saben lo que nunca vamos a hacer? Cuando vivimos haciendo la voluntad de Dios, no vamos a pecar. Entonces, porque Jesucristo vino rendido a hacer la voluntad de su Padre, nunca pecó contra su Padre, hermanos. Él llegó a los 33 años, en el momento cuando fue fechado para Él a llegar a la cruz. Él llegó en santidad y perfecto. Entonces, cuando Dios preparó el cuerpo para Jesucristo, Cristo entendía, yo tengo una responsabilidad a proteger este cuerpo y mantenerlo en la santidad en lo cual yo lo recibí. Y mi deber, mi responsabilidad es para llegar a la cruz, en el altar de sacrificio que mi Padre ha puesto. Y cuando yo llego a este momento que Él ha fechado para mí, yo tengo que volver este cuerpo en la misma manera que Él no me entregó, en santidad y perfecto y sin defecto. Entonces, por 33 años Jesucristo vivía, hermanos, con un deseo, hacer la voluntad de Dios. Recuérdense, hermanos, cuando Él estaba dentro del huerto de Getsemaní, rogando a Dios a quitar esta copa de mí, si puede, Señor, pero volvió a decir, no mi voluntad, sino tuyo. Su carne quería hacer otra cosa, o su propia voluntad quería hacer otra cosa, pero Él había decidido, yo vine para hacer tu voluntad. Y cuando Él negó a su voluntad para cumplir la voluntad de su Padre, Él cumplió, hermanos, su vida perfecto y entregó su cuerpo a Dios, su Padre, en la misma manera que Él había recibido 33 años antes, sin pecado, sin mancha, sin defecto. Era un sacrificio perfecto. Y miren lo que dice aquí en versículo 8, hermanos. Voy a terminar en 8. Voy a terminar lo que yo estaba hablando. Dice, habiendo dicho anteriormente, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos tú has complacido, las cuales se ofrecen según la ley. En versículo 9, mira lo que dice. Entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Y en versículo 10, escuchen, hermanos. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. Nosotros hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Y recuérdense, hermanos, que Jesucristo fue nombrado por Juan el Bautista como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando yo leo en versículo 10 que nosotros hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Recuérdense, hermanos, de la historia que estudiábamos en un clase antes sobre la Pascua sangrienta, hermanos. Como dice en versículo 5, capítulo 12 de Éxodo, dice, el cordero será un macho sin defecto de 1 año, lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras, y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Recuérdense, hermanos, cuando Moisés recibió el orden de Dios en cómo hacer la Pascua, ellos tuvieron que escoger un animalito, un cordero perfecto, dice aquí sin defecto, y no solamente escogiéndolo, ellos fueron responsables a llevarlo a su casa por 4 días.
Y ellos tuvieron la responsabilidad a vigilar el animalito, no permitiendo ninguna cosa a hacerlo daño, a llevarlo a un punto a tener un defecto o mancha. Entonces ellos tuvieron la responsabilidad, que era tan grande, a guardar el sacrificio por el día de sacrificio, hermanos. Entonces es importante. Y voy a decirle por qué, hermanos, estoy hablando sobre este tema. La Biblia dice, hermanos, en Romanos 8, 29. En Romanos 8, versículo 29, hermanos, la Biblia dice así: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen a su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces aquí Pablo, el hermano Pablo nos enseña, hermanos, que Dios nos predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hemos recibido un cuerpo nuevo. Cuando nosotros nacimos de nuevo, hermanos, todas las cosas viejas pasarán. Y todo está hecho nuevo. Criaturas nuevas somos, hermanos. Y nosotros necesitamos entender, aunque estamos en el mismo cuerpo físicamente, adentro por el Espíritu somos nuevos 100%. Y hemos recibido un cuerpo santo, sin mancha, perfecto, sin defecto de nuestro Padre. En el día que nacimos es como en el día que nació Jesucristo como un niño. Él recibió un cuerpo santo y perfecto y tuvo la responsabilidad de proteger este cuerpo y mantenerse en la santidad, no permitiendo la mancha de pecado a tocarle o la iniquidad a traer un defecto a su cuerpo santo, y era su responsabilidad. Pero ahora nosotros, naciendo de nuevo, también hemos recibido la misma responsabilidad con esta vida nueva que hemos recibido de nuestro Padre Celestial. Es santo, es limpio, es justo, hermanos. Cuando nosotros nacimos de nuevo, somos santos, somos justos y somos rectos delante de Dios y somos sin mancha. Y Dios entrega a nosotros este cuerpo, y lo que Él requiere ahora es que nosotros lo protegimos, este cuerpo, con celos, hermanos, con mucha vigilancia, hermanos. Y nosotros empezamos a reconocer que puede dañar esta vida nueva que hemos recibido, que puede mancharnos de nuevo, que puede darnos un defecto. Y nosotros estamos requeridos a limpiar nuestras vidas de cualquier cosa que puede contaminarnos de nuevo. Y es nuestro deber, hermanos, con lo que hemos recibido, naciendo de nuevo y siendo, hermanos, nuevas criaturas. Hay una responsabilidad a mantenernos en la santidad que nuestro Padre Celestial nos entregó cuando nos dio este cuerpo nuevo. Y en Romanos capítulo 12, versículo 1, hermano Pablo, él entendía este cosa, hermanos. Y cuando él escribe aquí en versículo 1, en capítulo 12, por tanto, hermanos, los ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. ¿Entienden, hermanos? Pablo entendía lo que yo estoy hablando a ustedes en este momento, lo que Dios me ha enseñado. Yo he recibido un cuerpo igual como Jesucristo recibió, un cuerpo santo, nuevo, sin defecto. Y como Pablo dice aquí, yo tengo la responsabilidad de presentar este cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Híjole. Entonces Pablo dice, no hay excusa, no hay pretexto. Es nuestro deber como hijos de Dios y hijas de Dios a presentar, hermanos, nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. ¿Y qué es aceptable a Dios, hermanos? Un cuerpo santo, un cuerpo sin mancha de pecado, un cuerpo sin defecto, hablando espiritualmente, hermanos.
Y lo lindo, hermanos, como hemos leído mucho y siempre voy a estar repitiendo desde el día que yo llego a Cristo. Y si nosotros pecamos, hermanos, después naciendo de nuevo, y si hemos manchado este cuerpo de santidad que hemos recibido de Dios, Dios mismo, en su propio pacto, hermanos, puso una forma para nosotros a recibir la limpieza del Espíritu Santo, a través de confesar nuestro pecado a Él, que es fiel y justo a perdonarnos de todo mal, de toda iniquidad, y lavarnos de nuevo con la sangre de Jesucristo de toda injusticia, hermanos. Así, nuestro hermano Juan, en el primero de Juan, en versículo 9, capítulo 1, nos enseña muy claro, hermanos. Entonces, si nosotros entendemos eso, y estamos dispuestos, hermanos, para vivir delante de Dios en la santidad, Dios ha puesto una forma para nosotros a siempre vivir delante de Él aceptable, presentándole, hermanos, este sacrificio en la misma manera que Él nos entregó a nosotros, vivo y santo. Y yo les animo, hermanos, porque es nuestro deber. Siente y suena muy pesado, muy grande, hermanos, como quién puede alcanzar este requisito, quién puede satisfacer lo que está diciendo Pablo aquí. Yo sé que siente pesado y imposible, pero solamente cuando estamos mirando a nuestra propia fuerza y nuestro propio brazo, vamos a sentir que es imposible con Dios a realizar lo que Él ha puesto delante de nosotros como un requisito. Y yo les animo, mis hermanos, para no mirar a su propia fuerza, más mirar al pacto de Dios que Él mismo hizo por nosotros. Y Él nos ha dicho, cuando tú naces de nuevo, naces del Espíritu, y vas a tener mi Espíritu dentro de ti. En las siguientes clases, vamos a entrar más, hermanos, sobre lo que hemos recibido a través de este nacimiento nuevo, hermanos, que Dios ya nos dio a través de la fe en Jesucristo. Y yo le animo, hermanos, porque hermano Pablo era un hombre igual como yo, igual como usted, pero él encontró el poder del Espíritu Santo y él encontró lo que Dios está pidiendo de nosotros. Él ya nos entregó en el momento que nacimos de nuevo. Él nos entregó el poder a cumplir con cada deseo y cada requisito de nuestro Padre para que no estamos tratando a realizarlo en nuestra propia fuerza. Y yo les animo, hermanos, porque esa no es una opción por nosotros. Pablo entendió, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. Cuando nosotros nacimos de nuevo, recibimos una vida nueva de vida, hermanos. Somos vivos, pero también recibimos una vida nueva de santidad. Y ahora nosotros tenemos que poner esta vida en el altar de Dios, hermanos, y tenemos que presentar este cuerpo que hemos recibido en una manera que es aceptable a Dios. ¿Y qué es aceptable a Dios? Santidad. Y yo les animo, mis hermanos, y Dios les bendiga. Mira, hermanos, lo que Dios ha hecho por nosotros. Que tengan un buen día, hermanos. Hasta el próximo clase. Adiós.